Estaba buscando la prédica y también justo me escribió el pastor Benijo para contarme algunas cosas y también decirme si quería participar en otras y así. Y la verdad que me quedé con lo que él predicó este domingo pasado, no creo que el anterior fue, que habla de 3 responsabilidades del cristiano. Y al principio empezamos con Primera de Pedro 1, del 13 al 21. Tengo que leer porque de memoria no, la vejez mata. Por lo tanto, con mentes que están alertas, esto lo está diciendo Pedro, Primera de Pedro 1, 13 al 21. Por lo tanto, con mentes que están alertas y completamente sobrias, poned vuestra esperanza en la gracia que vendrá a ustedes cuando Cristo sea revelado en su venida. Como hijos obedientes, no se conformen con los malos deseos que tenían cuando vivían en ignorancia, sino que así como el que los llamó es santo, sean santos en todo lo que hagan, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, ya que invocan a un Padre que juzga la obra de cada persona imparcialmente, vivan su tiempo aquí como extranjeros. Estaba hablando del tiempo en el que él estaba viviendo en los lugares donde él estaba compartiendo la palabra, ¿no? Y dice como extranjeros en temor reverente. Siempre en estas cosas vemos este tema del temor. Y no es el temor ese de salir corriendo, de tener miedo a todo, sino es el temor santo, ¿no? Cuando uno sabe que lo que Dios está haciendo es algo que no es así cualquier cosa, no es algo light, sino que es algo profundo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Dice, porque ustedes saben que no fue con cosas tales, perecederas como la plata o el oro, que ustedes fueron redimidos de la vacía manera de vivir recibida de sus ancestros, sino con la preciosa sangre de Cristo, un cordero sin culpa ni defecto. Él fue elegido antes de la creación del mundo, pero fue revelado en este último tiempo por causa de ustedes. El Señor nos estaba esperando esas generaciones que venían y era lo que estaba haciendo, porque le fue revelado y sabía que eso iba a pasar a los demás, y a Pablo particularmente, y a Pedro. Ellos se mantuvieron firmes en esa esperanza. A través de él, dice, ustedes creen en Dios, quien le levantó de los muertos y le glorificó, y por tanto vuestra fe y esperanza están en Dios, están en Jesús. Nuestra fe y nuestra esperanza no está en las cosas que fluctúan un día para un lado, otro día para otro, en las cosas que no tienen una base, que no tienen algo que sea realmente algo que cambie, que transforme, algo que haga ver que hay otra realidad que muchas veces no se ve, porque solamente podemos ver muchas veces lo que es superficial. El libro de Primera de Pedro prepara a los creyentes para sufrir, porque si empezamos a mirar, hay cantidad de cosas que, Dios mío. Pedro comenzó trayendo a la gente a las bases de nuestra fe. En una oportunidad o en una sesión previa, un siervo nos habló acerca de la salvación. La salvación que Dios nos ha dado a nosotros fue profetizada en el Antiguo Testamento, no es algo de última moda. No es algo que apareció ahora, no, es algo que Dios viene gestando y haciendo y añadiendo y moldeando, me imagino yo, desde el principio. Desde ahí él ya estaba haciendo todas esas cosas, porque el Padre estaba preparando todas esas cosas para la venida de Jesús y para que Jesús obrara en medio del pueblo. El escritor de Hebreos pone esto de esta manera. En Hebreos 1, capítulos 1 y 2 dice, en el pasado Dios habló a nuestros ancestros y a los profetas en varias maneras, pero en estos últimos días Él nos ha hablado a nosotros a través de su Hijo, a través de Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos damos cuenta de que es un privilegio para nosotros? Es un privilegio. Nosotros somos pueblo escogido, nación santa, dice la palabra.
En el pasado oían, recibían de segunda mano a los profetas, pero hoy Dios nos habla a nosotros a través de Jesús, Jesucristo. Jesús mismo nos dijo en Juan 14:7, si de verdad me conocéis, conocerán a mi Padre también, porque ahora si lo conocéis y le habéis visto. Lo que Jesús está diciendo es que una vez que vemos a Jesús, hemos visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Si has visto a Jesús, has visto a Dios. Qué privilegio, ¿no? Para todo, yo lo digo y cuando lo digo ya lo he leído 30 veces y todo, y me erizo cada vez que lo digo y que lo menciono, porque no es ningún mérito mío, yo lo que hago es traducir y compartir lo que Dios pone en mi corazón en el entorno de esta traducción, ¿no? Pero qué privilegio es para nosotros todos estar vivos en el Nuevo Testamento, porque no sé cuántos saben que los privilegios vienen a través de la responsabilidad. En la medida que nosotros nos hacemos cargos, formamos parte de algo, somos responsables, entonces a través de eso nosotros vamos a recibir privilegios de fidelidad, privilegios de haber escuchado a Dios, privilegios por seguirle, privilegios por querer saber lo que Él está pensando, y también porque podemos traer todo a sus pies, toda nuestra vida, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo lo podemos poner a los pies del Señor, porque Él no se agobia. Nosotros nos agobiamos, pero Él no se agobia. Este es el enfoque del apóstol Pedro en el pasaje que leíamos hoy, porque en este pasaje Jesús comenzó a revelar tres responsabilidades claves como cristianos. La primera es la convicción que dirige a la obediencia. Hoy en día es tan difícil que haya obediencia. No sé, yo cuando era chica era muy rebelde y era muy poco obediente. Mis hermanos eran peores, así que imaginen. Pero hoy en día que hay gente de todas culturas, de todas las edades, que han vivido vidas diferentes, situaciones diferentes, y todas esas personas, todos nosotros necesitamos esa convicción, necesitamos desarrollar esa convicción interna que nos dirige a la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios es fundamental. Nosotros tenemos que conocer a Dios y saber qué quiere Dios hacer. Cuando Dios está tocándonos y nos está hablando, es muy importante prestar el oído, escuchar, recibir. Y si no entendemos, Dios es un Dios paciente y nosotros podemos preguntar muchas veces al Señor cuando algo no lo entendemos o algo no sé si les ha pasado. A mí me pasa a veces que estoy leyendo o estoy orando y empiezo a recibir cosas así, pensamientos de Dios para mí y para la situación que fuere, pero a veces estamos como renuentes porque no queremos como profundizar más. No, yo acá con el charquito, ahora que hace calor y la sombrillita, estoy tranquila. Así, esa es nuestra mentalidad muchas veces, pero a veces Dios no nos quiere tranquilitos ahí en el molde. Dios quiere hacer cosas a través de nosotros, porque nosotros no somos cualquier persona, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Y eso tenemos que recordarlo siempre. No es que yo esté acá haciendo esto porque ay, soy tan crack, sé tantas cosas, no sé nada. Yo sé lo que Dios me pone en el corazón y en la mente, pero eso que Dios pone en nosotros es algo para prestarle atención, para escucharle y para saber qué rumbo Él nos va a marcar, qué quiere Él de nosotros en esta etapa, qué tiene Él para nosotros en esta etapa. A veces nosotros pensamos que es toda una línea así, que nunca se... Pero no es así. No es así. Siempre hay detalles, siempre hay cosas que Dios quiere mostrarnos, que Dios quiere hacernos ver y que también Dios quiere que nosotros crezcamos. Y para crecer hay que dar pasos interiores, pasos intelectuales, pasos en lo que es todo nuestro ser. Tenemos que dar pasos. Todos necesitamos desarrollar lo que nos dirige a la obediencia a Dios. En 1 Pedro 1:13 dice, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, fundamental. Siempre veo que los apóstoles siempre hablan de ser sobrios, porque se ve que todo ahí era un cambalache. Entonces el Señor te dice, esto es serio,
Esto no es para que cada uno vaya, haga lo que quiera, vaya a los toros, salga de los toros, se tire por el balcón, no, después va para el otro. No, 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 no. Esto es algo serio. Dice, sed sobrios, tomados las cosas en serio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, o sea, cuando Jesús sea revelado en su venida. Por eso Pedro comienza diciendo, por lo tanto, cuando vemos la expresión por lo tanto, significa, como resultado de todo lo anterior, en base a todo lo que hemos hablado, dice después, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Fortaleceos. Me estaba riendo porque Benijo estuvo hablando de este tema y estaba con la pantalla abierta y estaba hablando a la gente de la iglesia. Y él cuando hablaba de ceñir los lomos, tenía un cinturón y lo hinchaba bien fuerte, y el flaco así, yo decía, pobre hombre, porque estaba así, me estás hinchar, para mostrar la diferencia, lo que significa ceñir los lomos del entendimiento. Lo que quiere decir es fortalecer nuestro entendimiento. Habla de la fortaleza interior de la mente, de nuestra mente, dice, de su mente. Ceñid los lomos de vuestra mente. ¿Y cómo se fortalece la mente? Porque yo cuando lo leía decía, ¿cómo se fortalece la mente en estos casos? Estando completamente sobrios, sabiendo lo que hacemos. Así se fortalece la mente. ¿Cuántos saben, porque hay un tema de alcoholismo, cuántos saben que si te emborrachas ya no eres fuerte en tu mente? Yo me acuerdo en la primera iglesia que nosotros compartíamos, cuando recién me convertí al evangelio, que había mucha gente que en el rato de la iglesia estaban normales, bien, bien. Pero en la primera de cambio, en el primer cosita, ya estaban tomando alcohol o cosas así que no les favorecían para nada y que mucho menos los tenían alertas de nada, porque ellos estaban como yendo allí para ver qué podían recibir. Algunos recibían de Dios de verdad, pero otros eran personas que algunos habían estado mucho tiempo en situación de calle, entonces les costaba mucho recibir algo que no fuera algo material, porque habían vivido esta vida, este tiempo de vida, en rincones, en la calle, en las estaciones de servicio, poniendo colchones, aunque no lo crean, en esos colchones de doble plaza, en el medio de una calle. Había uno que tenía hasta una mesita de luz ahí, y la gente pasaba, ya los conocía, y no pasaba nada. Ahora, esta última vez que estuve en Uruguay, me di cuenta que la situación en esa zona, en esa área, es tremendamente peor. Hay mucho más alcoholismo, hay cantidad de drogas, hay, yo qué sé, peleas, ¿cómo se llama? Cuando hay rabia, así como odio, y muchas cosas realmente feas. Me sorprendió porque yo solía congregarme ahí, iba siempre y veía a la gente y no tenía problema con nadie. Pero la verdad que la cosa se está poniendo complicada, y no solo se está complicando en Uruguay, está complicando en todo el mundo. Bueno, no precisa que yo se los diga. Nosotros necesitamos estar completamente alerta. Pedro dice, ahora que son los privilegiados por recibir la relación de Cristo, ahora que lo conocen, ahora que lo habéis recibido, deben saber en qué creen y qué es lo que creen. Tenemos que estar convencidos de lo que sabemos. A veces tenemos cosas y no sabemos realmente, no tenemos esa convicción. A veces alguien nos quiere ofrecer algo, o nos quiere cambiar una situación, o nos quiere incluir en algo, y nosotros estamos dudosos porque no estamos seguros. Y por eso es muy importante nuestra relación con Dios. ¿Cómo estoy yo segura de algo? Cuando voy y le hablo a Dios y le cuento y le pregunto y le pido que me ayude en algo que yo no sé cómo resolver o en algo que no sé cómo se hace. Muchas veces, ¿cuál es el camino mejor? Pregúntale al Señor. ¿Por qué? Porque es algo que a veces nosotros tenemos ahí, no sabemos cómo moldearlo, cómo hacer, cómo recibir, qué tenemos, no sabemos. Y entonces no tenemos convicción. Muchas veces nosotros no tenemos convicción. Es algo que creemos, pero sin convicción. Como, sí, yo creo tal cosa, sí, yo creo que el año que viene va a haber un nuevo presidente en mi país mejor que el que hay ahora, ¿no? Es una broma, no se lo tomen bien en serio, pero en realidad no, es algo que creemos, sí, tal vez sea mejor o tal vez peor, no sabemos
estamos como ahí, ni chicha ni limonada. Pedro nos está desafiando. Nosotros debemos saber en qué creemos. Tenemos que tener convicción de lo que sabemos y tenemos que mantenernos alerta y sobrios. Pensar rectamente. No tenemos que ir atrás de cada viento que sople, ni tenemos que estar de acuerdo con todas las maneras de pensar. Muchas veces tendremos diferencias, pero el que tengamos diferencias muchas veces también nos enriquece, porque nos ayuda, no sé quién está soplando, nos ayuda a ver cosas que a veces nosotros no vemos, pero mi hermano, mi hermana que está al lado mío, las ve. Y me puede decir, mira Alba, ¿sabes qué? Cuando dijiste esto, cuando pasó esto, lo que sea, tú dijiste esto, pero yo vi esto y esto, y nos enriquecemos unos a otros. Y pensemos, digo yo, y tenemos que tener una mente positiva y una mirada acogedora para los hermanos y hermanas que están y los que habrán de venir. Y de todos ellos y de cada uno hay algo para aprender. De todos, siempre alguien aprende algo de otro cuando tenemos esa relación, ¿no? Cuando tenemos una relación de hermano. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, este pasaje es archiconocido, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Usan el error como les conviene para hacer lo que quieren y mantienen una fachada. No nos dejemos llevar por todo lo que dicen los medios sociales, ni crean en toda la influencia cultural que está empujando. No se dejen llevar por la cultura actual. Dice, no dejemos que la cultura marque lo que es correcto y lo que es erróneo, lo que está mal, porque la cultura abarca tantas cosas, la palabra cultura abarca prácticamente todo lo que hacemos. Y dentro de todo lo que hacemos hay cosas que están bien y que son buenas, pero hay otras que no sirven para nada y no aportan nada bueno. Lo que pueden aportar de bueno es aprender que así no tengo que hacer las cosas. Muchas veces del error se aprende mejor a veces. Dejemos que la palabra de Dios defina la verdad. Si hay algo que realmente tenemos que hacer nosotros, es poner nuestra esperanza en Jesús, que ya lo hablamos, en Cristo, siempre, en todas las circunstancias, en todas las dudas, en todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él vendrá otra vez. Y nosotros tenemos que estar atentos a toda esta gracia que se está revelando hoy en día, porque Él viene y Él vendrá. Nosotros tenemos que creer lo que la palabra dice. A veces no es fácil en algunas circunstancias, pero en realidad si Dios dice algo, seguro es algo bueno. Dios no te va a decir algo malo para que te vaya mal. Dios siempre te va a decir algo bueno. Y cuando Dios muestra algo que a veces es duro para nosotros recibir, lo está haciendo porque es necesario, porque tenemos que crecer, porque tenemos que cambiar muchas veces. Nosotros vivimos o vivamos en la gracia de su retorno porque Jesús va a volver. ¿Y cuántos creen eso? ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús va a volver? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Todos anhelamos que el Señor vuelva. Entonces, ahí sí que tendremos la convicción, porque ahí tendremos todo a la vista, ahí tendremos una convicción fuerte. Tenemos que filtrar todo lo que sucede, o lo que pensamos, o lo que hacemos, y pararnos interiormente esperando su pronta venida. Ese es nuestro anhelo y objetivo, estamos esperando la venida, pero mientras tanto podemos hacer cosas y podemos ayudar a gente, podemos crecer, podemos aprender, podemos hacer muchas cosas. Y cuando nosotros aprendemos a filtrar y a poner cada cosa en su lugar, eso nos ayuda a discernir lo que es importante y lo que no es importante. Cuando Jesús venga, yo creo que todo va a ser redefinido, va a ser definido otra vez, porque va a haber un cambio enorme. Imaginen, Jesús viene, enorme cambio, todo va a cambiar, nosotros vamos a cambiar, todo va a cambiar. Primera de Pedro 1:14 dice, que seamos como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Pedro está hablando de nuestro pasado, de cuando no sabíamos cómo eran realmente las cosas. Y si él dice, no se vuelvan atrás, no sean como eran antes,
cuando estaban en la ignorancia, por algo lo está diciendo. Está hablando de cambios radicales. Pero ahora, dice, han recibido la revelación. Cuando venimos al Señor, es como que cambiamos de los jefes. Si antes teníamos este jefe, ahora tengo otro jefe diferente. Ya no estamos más en la esclavitud del pecado, de pecar y vivir pecando, porque hay gente que, a veces yo oigo gente que critica muchísimo a las personas que son débiles y pecan. Y yo pienso, yo qué sé, ¿cuántas veces nos equivocamos? En un día, en una semana, en un mes, montones de veces nos equivocamos, porque somos personas, pero podemos darnos cuenta. Y gracias a Dios que nos damos cuenta, porque además Él está interesado que nos demos cuenta y que veamos las cosas que realmente no nos bendicen. Y que a través de esas cosas no podemos bendecir a nadie, porque no son cosas de bendición. Pero la palabra dice que ya no estamos más en esa esclavitud de pecar y vivir pecando. Y cuando el enemigo nos quiere tentar, le podemos decir, soy un siervo, una sierva de Dios viviente. Pero, claro, cuando yo digo eso, tengo que estar bien segura que es así en mi vida. Porque yo voy y le digo eso al diablo y no hago nada de eso, porque no hago nada. Y en mi vida es un desastre y un desorden y un caos. Y siempre estoy cotillando, llevando chismes, metiendo líos o inventando cosas que yo que sé de dónde salen. Me salió igual a vos, Rocco, yo qué sé de dónde salen. Entonces, es imposible. Pero nosotros somos siervos y siervas de Dios viviente. Y lo bueno es que Dios nos ama tanto, porque Él es un Padre misericordioso y quiere todo lo mejor para nosotros. Y muchas veces todo eso feo que vemos, tenemos que verlo, porque si no lo vemos, no tomamos riendas en el asunto. No haga ningún cambio, porque si no hacemos caso y seguimos en la base así chiquita, entonces no vamos a crecer y no va a pasar nada en nuestra vida. La ironía es que hemos sido liberados, pero no somos libres para hacer cualquier cosa que se nos ocurra, porque si no, seríamos como esclavos de nuestros propios deseos egoístas. En la mente nuestra, en nuestro corazón, hay de todo. Nosotros hemos sido liberados, ¿para qué? Para ser siervos de Dios, para servir a Dios y también para obedecerle. Nosotros somos liberados, somos hechos libres para tener una relación fluida con Dios. No tenemos que estar, yo me acuerdo cuando mi hermano era chico, mi padre nos pegaba mucho, a mí no tanto, pero a mis hermanos les pegaba mucho. Y siempre tenía esas cosas así agresivas con mis hermanos, ¿no? Y cuando mi hermano iba a hablar, tenía miedo, porque no sabía, cuando mi padre estaba ahí y mi hermano iba a decir algo, él estaba así, decía algo y decía, es así, ¿no? Es así, necesitaba siempre la confirmación, necesitaba que le dijéramos, sí, claro, es así. Pero él tenía tanto miedo, porque mi padre de repente estaba haciendo algo y venía alguien de mis hermanos, a mí no me pegaba, pero a mis hermanos sí, y de la nada les daba un golpe o un bofetón o un empujón o cosas así. Entonces era horrible, porque era una tensión muy fea vivir así, ¿no? Pero en realidad, nosotros somos liberados de todo eso. Nosotros obedecemos a Dios. Y en nuestra sociedad hay mucha gente que piensa que se ha ido deteriorando y que tenemos que salir a la calle a pelear, que tenemos que ir a repartir tortazos. Pero no es así con el Señor. Dios no quiere hacer las cosas así. Nosotros somos libres de todas esas cosas para obedecer a Dios. Gracias a Dios mi hermano conoció al Señor de grande, ya de hombre, y se entregó a Cristo, y aunque tenga sus dificultades y lo que sea, él conoce al Señor y su familia conoce al Señor, porque fue todo cambiando. Nosotros pudimos ser libres de esa esclavitud, de la violencia, de esa esclavitud del maltrato, de esa esclavitud de que estás en tu casa y estás todo el tiempo así porque no sabes dónde y cuándo va a explotar la bomba, es horrible. Pero gracias a Dios que Él tomó parte en nuestras vidas y nos ha ayudado y nos ha bendecido. Gracias a Dios porque Él muchas veces pelea nuestra batalla por nosotros. Así que si algo es un mandato y no nos gusta, no lo voy a hacer. No me gusta, no lo hago. ¿Por qué?
porque mi elección es la que importa. Todo se trata de mi opción, de mi elección. Y es mucha gente que hay así como hay gente que tiene otra manera y hay gente que se ha ido deteriorando y hay gente por la que debemos salir a veces a pelear y a defender. También hay gente que yo hago las cosas a mi manera, yo hago las cosas como yo quiero, yo sé cómo se hace todo. ¿No han tocado nunca con gente así? Yo sí, muchísimas veces. Pasa que a veces yo ya tengo mis años y entonces algunas, tengo filtro, entonces algunas se quedan por ahí y otras sí que las atesoro. No me gusta algo, bueno, no lo hago, total, no lo voy a hacer. Porque soy libre, soy un hombre, soy una mujer libre, tengo libertad, tengo el derecho de ser libre, tengo el derecho de ser como yo quiera. ¿No han escuchado nunca eso? Sí, ¿verdad que sí? Todo se trata de mis opciones, de mis elecciones, ya sea el problema, ya sea vacunarse, ya sea hacerse un aborto, ya sea lo que sea. Este mundo está quedando cada vez más, ¿cómo se dice? Como deshilachado. Se está perdiendo hasta el molde, poco a poco. Si tú me vienes a decir qué es lo que puedo o no puedo hacer, tú estás violando mi libertad y no lo voy a permitir. ¿Sabes cuándo pasa todo eso? Cuando perseguimos una libertad que está apartada, separada de Dios. Muchas veces la gente cree que cuando es libre por propia determinación hacer esto, lo otro, aquello, que entonces va a estar como apartado, como separado, como alguien importante, y en realidad lo que va a pasar es que se va a ir deteriorando y muchas cosas se van a filtrar, porque nosotros necesitamos al Señor, nosotros necesitamos de su sabiduría, de su amor, de su paciencia, de su templanza, necesitamos de su cariño, de ese abrazo que no es tangible, pero sabemos, yo sé cuando el Señor está conmigo, yo sé cuando estoy hablándole, yo sé cuando estoy llamándole, yo sé cuando Él me contesta por medio de las circunstancias o por medio de su voz, y Él es lo mejor y más maravilloso que jamás hemos tenido y tendremos. El Señor es maravilloso, maravilloso, no hay nadie como Él. El mundo define libertad como un derecho de pensar y de hacer, de creer como cada uno quiera. Esa es la libertad para el mundo, sin obstáculos, sin impedimentos. Yo hago lo que quiero. Pero si nosotros queremos hacer lo que queremos hacer, no somos realmente libres. ¿Saben por qué? Porque no somos libres de nuestros propios deseos egoístas. Eso no lo podemos arreglar así nomás. No se arregla, no es un cambio de tuerca. No, si yo solo quiero hacer lo que quiero hacer, no soy libre, realmente no soy libre. Estoy siendo esclavo de mis propios deseos egoístas. En Gálatas 5, del 13 al 16 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la palabra como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es fácil decirlo, pero a veces no es fácil hacerlo. Pero si Dios nos ama con todos nuestros defectos y cosas malas y torcidas y como sea, ¿cuánto más no nos amará si vamos a Él y le entregamos nuestro corazón y nuestro amor? Pero si nosotros nos tratamos mal y nos mordemos y nos comemos unos a otros, nos criticamos unos a otros y hablamos mal unos de otros, dice, mirad que también no consumáis unos a otros, porque la palabra dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es verdad que todos los hombres nacen libres, todos los hombres son iguales, todos tienen el mismo potencial, pero el Evangelio narrado nos dice que todos nosotros nacemos iguales, pero todos nosotros nacemos en pecado. Porque los bebés no conocen al Señor aún. Cuando nace un bebé es un bebé, pero este bebé realmente nace en pecado, porque este bebé va a tener que crecer un día y tener un encuentro con Dios y entregar su vida al Señor, y ahí se va a cambiar la ruta, la vida, el camino y la, ¿cómo se dice? Y la visión de este bebé.
No hay ninguna cosa buena en nosotros. Nosotros no somos buenos, tan buenos como para hacer esas cosas que solo Dios puede hacer. Pero las buenas noticias son que Jesús, que Cristo, vino e hizo todo para que el hombre fuera restaurado en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Nosotros somos hijos de Dios, somos los hijos de Dios viviente. Hemos sido liberados para obedecerle a Él. Hay libertad para obedecer a Dios en los buenos tiempos, así como también en los tiempos de sufrimiento, como pasaba en los tiempos del apóstol Pedro. Esta es nuestra primera responsabilidad, hermanos y hermanas. Tenemos que desarrollar una convicción en nuestros corazones que nos lleve a la obediencia. Para nosotros es muy difícil, también tiene mucho que ver con las culturas. En mi país todos somos rebeldes, todos somos, será por todas las cosas que vivimos de dictaduras, de gente muerta, de cualquier desastre, que todos nosotros somos como guerreros, ¿no? De hecho hay una frase que es la garra charrúa. Los charrúas eran los indios que ocupaban esa zona cuando todavía no vinieron los españoles. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar una convicción en nuestros corazones que nos llevará a la obediencia, pero a veces cuando decimos la palabra obediencia, todos piensan que es como que nos llevan con una correa, y no es así. La obediencia es una opción. Yo opto si quiero o no quiero realmente obedecer. Si quiero obedecer es una cosa, y si no quiero obedecer es otra cosa. Pero en realidad, si tú quieres creer y tú quieres realmente seguir a Dios, no solamente tenemos que saber en qué creemos, sino que tenemos que estar convencidos de que eso en qué creemos nos va a llevar a la obediencia a Dios. Porque yo no puedo concebir un cristiano o una cristiana que cree que cosas que no tienen nada que ver con la verdadera obediencia, que sepan que creen, sino que están convencidos. Esos son los que realmente, los que están convencidos, son los que van a seguir adelante. Pero el que no está convencido va a estar fluctuando de un extremo al otro, de un extremo al otro, un poco acá, un poco acá, un poco acá, un poco acá, y así hasta que tenga ese encuentro o hasta que Dios le hable, o no sé qué circunstancia, pero en realidad nosotros necesitamos estar convencidos de lo que Dios dice es verdad, porque si yo creo firmemente que lo que Dios dice es verdad, eso me llevará a la obediencia. No mis elucubraciones de mi mente, no, lo que Dios está haciendo. Número 2, que nosotros tenemos que cultivar un temor que lleve a la santidad. El apóstol Pedro desafía a la gente, a los creyentes, a caminar en santidad. En primera de Pedro 1, 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Él no tenía ninguna duda. Él sabe muy bien que Él es santo. Qué precioso cuando nosotros podemos decir eso, ¿no? Somos limpios, somos santos, no hay obstáculo, no hay dimes y diretes, no hay chusmeríos, no hay cosas feas, sino que realmente lo que hay es eso, ser santos porque yo soy santo. El mundo desprecia la santidad. Es como que es algo, nunca les ha pasado como algo de la vieja escuela. Piensan que, no me vengas con eso, que eso es del año de Matusalén. Me ha pasado a mí que me han dicho cosas así. Es algo de la vieja escuela, es algo que ata, es algo que limita a los demás. Así es como que piensan muchos que es la santidad. A mí me ha pasado con mis hijos. Han pasado por esas como por esos colinas, ¿no? Que se suben y bajan así. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden creer? Hay cosas que no pueden creer. Aunque han ido a la escuela dominical, aunque han recibido del Señor, y llega un punto en su crecimiento que cuando hay que orar o quieren que ore, mamá, ¿podrías orar por esto? ¿Por qué no oras tú? No, yo tengo que orar, soy intermediaria. El único que sí sigue al Señor y ora y lee la palabra y es el mayor, el que está aquí. Pero los demás, no. Santiago, si está muy mal o le pasa algo grave, puede ser. Pero, y mis hijas igual. Si les pasa algo que no entienden, ahí sí. Me respetan que crea, pero ellos son cada uno de lo suyo. Salvo Sol, el mayor, que él sí busca a Dios. Porque ha tenido encuentro con Dios.
se ha bautizado, ha tenido encuentro con Dios. Entonces él tiene elementos para buscar a Dios y estar con él. Pero dice, ¿qué es la santidad? La palabra santo viene de la palabra griega agios, que significa sagrada, separada, pura, moralmente sin culpa. Yo creo que la mejor manera para comprender la santidad en un contexto bíblico es ser distintivamente diferente. O sea que cuando el mundo los mire o nos mire a nosotros sepamos que somos diferentes. Nosotros tenemos que saber que nosotros no somos iguales, y eso no es un pecado, somos diferentes. Somos diferentes. Nosotros somos distintivamente diferentes. Distintivamente, tengo sinónimos, claramente, inequívocamente, sin lugar a dudas, de un modo inconfundible, marcadamente, sensiblemente, evidentemente. Una cosa, ser santo no quiere decir eso que hablábamos antes, raro, extraño, es ser diferente. Cuando una persona tiene a Dios en su corazón, cuando una persona camina con Dios, se nota enseguida que es diferente, es una persona diferente. Y no podemos ser fiel a Dios sin pensar diferente a cómo piensa el mundo, porque si no, no tiene pie ni cabeza, sería un caos. Si tú vas a tu oficina y te encuentras con todos tus colegas y puedes hablar como ellos, sentirte como ellos, puedes hacer todo lo que ellos hacen, y no hay nada que muestre que seas diferente, ¿dónde está tu testimonio? ¿Verdad? Díganme, ¿dónde está tu testimonio? Si tú no cambia nada. La santidad se trata de mostrar la diferencia, pero diferente de qué manera, ojo, tampoco es que, hola, miren, yo soy diferente, no, es algo que se muestra, es algo que se ve en nuestro diario caminar, no tanto como mostrar las diferencias externas, que son obvias, sino también ser diferente desde adentro, desde lo profundo. Significa que estamos limpios, que somos honestos, rectos, que somos puros por dentro, que somos santos, que somos piadosos, que queremos ser a la manera de Dios, que somos a la manera de Dios como Él es, y que queremos seguir su ejemplo. ¿Por qué queremos ser santos? ¿Por qué? Porque queremos ser como nuestro Padre que está en el cielo, para que cuando la gente nos mire pueda decir, ah, tú eres el hijo de fulano, ¿verdad? Al ver al hijo, enseguida saben quién es el Padre, y lo mismo es con Jesús. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, sabemos quién es el Padre. Y quiero terminar, porque si no, se está haciendo ya bastante largo. Como cristianos, la gente puede decir, ah, tú tenés una relación con Jesús, estás relacionado con Cristo, ¿no? Claro. Y por eso es que, claro, por eso es que dicen eso de sean santos porque yo soy santo. Pero ¿quién puede decir eso? Yo puedo decir sean santos porque yo soy santa, no lo puedo. ¿Quién puede decir eso? Realmente, ¿quién es santo? ¿Quién no tiene mancha? ¿Quién no tiene ninguna objeción? En primera de Pedro 1:16 dice que ser santo significa ser como mi Padre, ser como Dios, dice Pedro. Nosotros vemos todas las virtudes de la santidad perfectamente alineadas en Cristo. Él siempre era amable, pero nunca blando. Era valiente, pero nunca atrevido. Era puro, pero nunca, era cuando estaba en la tierra, ¿no? Era puro, pero nunca remilgado. Él estaba lleno de misericordia, pero no a expensas de la justicia. Él estaba lleno de verdad, pero no a expensas de la gracia. Si en algún lugar por el camino te olvidas de los 10 mandamientos, lo que tienes que hacer es simplemente recordarlo, pedirle al Señor, renuévame. Señor, dímelo de nuevo, cuéntamelo de nuevo. Háblame de las partes que me perdí. Llévame a los lugares donde no fui. Nos enfocamos en Cristo y buscamos imitar su modelo de santidad. Todo por el poder del Espíritu Santo fluyendo de nuestra unión con Cristo. Amén. ¿Cómo nos volvemos santos? Por medio de la unión con Cristo, que es cuando el poder del Espíritu Santo se manifiesta. Es cuando la gente dice, este es un hombre, esta es una mujer de Dios. Cuando la gente te reconoce como un hijo de Dios.
A través del temor de Dios nosotros entramos en nuestra propia santidad, nos damos cuenta de que eso está abierto para nosotros. La única manera que tenemos de nosotros para perfeccionar la santidad es recibir el tipo de temor correcto, ¿no? No el temor de los hombres, no el temor que es miedo. Primera de Pedro dice, en capítulo 1, versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuántos de ustedes saben que no hay temor en el cielo? Todos sabemos, ¿verdad? No hay temor en el cielo. John Bevere, que es un pastor y un hombre que escribe libros sobre las cosas de Dios, dice, si deseas la alabanza de los hombres, tendrás temor del hombre. Si tienes temor del hombre, le servirás, porque tú servirás a quien le temas, a aquel al que le temas. En este nuevo pacto hemos sido nosotros justificados por la gracia de Dios. Nosotros tenemos temor de Dios, pero por su gracia no tenemos miedo de Dios. El temor de Dios es reverente, es reverencia, pero el miedo ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Él es un Padre amoroso y que no hay más condenación contra nosotros que estamos en Cristo. La gente puede decir lo que quiera, pero no es así. Por eso es importante conocer la Escritura, saber de qué habla. En primera de Juan 4, 17 y 18 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el que teme me hace acordar a mi hermano cuando siempre estaba esperando el cachetazo, siempre estaba nervioso, esperando un golpe, ¿verdad? Pero no es así con Dios. A veces nosotros creemos que Dios nos va a bajar una centella, no sé, porque hicimos algo más, pero no es así, no es así para nada. En el Antiguo Testamento todo se hacía con temor al castigo. Siempre la gente tenía miedo del castigo y de la esclavitud. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos a Dios y lo tenemos como por amor, no fue agarrado, ni robado, ni secuestrado. Nos transmite respeto, no transmite ni miedo ni temor. Y nosotros confiamos en Dios. ¿Por qué confiamos en Dios? Porque sabemos que es bueno. No tenemos dudas, sabemos que es bueno. Y para terminar, porque creo que está bastante largo, dice que cuando los israelitas, dice, vio Israel que aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, ¿se acuerdan? Y dice que el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. O sea, Moisés también fue bendecido a través de esa acción que está en Éxodo 14:10, que es cuando ellos tuvieron miedo en grande manera y los egipcios iban atrás de ellos. La gente tenía miedo del faraón porque el faraón podía dañarlos. Por eso que querían salir corriendo, irse lejos, donde no hubiera ningún faraón. Pero cuando ellos tuvieron temor de Dios y confiaron en Él, ellos vieron lo que Dios hizo a favor de ellos. Por un lado estaban con miedo, pero el otro lado tenían temor de Dios y querían acercarse a Dios, porque ellos vieron la bondad de Dios. El temor de Dios en general siempre nos acerca a Dios, no nos aleja de Él. Es a través del temor de Dios que nosotros podemos tener santidad. El temor de Dios viene a ser como una manera que, no me sale la palabra ahora, la tenía en la boca y ahora se me fue, es una manera de abrirnos, de entregarnos y de confiar que quien está con nosotros no nos va a defraudar y no nos va a hacer daño. El temor de Dios no es que tengo que salir corriendo muerto de miedo, sino que es reverencia. Es reverente. Yo reconozco a Dios por encima de mí y confío en Él y en todo lo que Él hace y dice. Dice la palabra en Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado
y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El temor del Señor es lo que nos acerca a Él. Y para terminar, quisiera compartir aquí en lo que perfecciona la santidad en nosotros es el temor de Dios. Y por último, necesitamos desarrollar la fe en nosotros, esa fe que nos conduce a la esperanza y al amor. En 1 de Pedro 1, 18 al 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y sin contaminación. Hermanos y hermanas, nosotros somos el pueblo redimido. No somos perfectos, pero somos el pueblo redimido. Y Dios nos habla. Y fuimos redimidos en la cruz. Y Jesús es la imagen de la redención. Alguien, imagínate, alguien que te compra para que no seas esclavo, te compra y luego te libera, te hace libre. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Somos redimidos de una manera, ¿cómo se puede decir? De una manera entregada, de una manera con entrega, de una manera como esto que tengo yo, que es todo mío, también es tuyo. Esto que te compré, pero no te compré para esclavizarte, te compré para hacerte libre. Solamente Dios, somos redimidos. No somos personas que estamos en vano, no somos inútiles y no tenemos una vida sin propósito. Nuestra vida está enfocada en Cristo. Nuestro caminar es paso a paso seguir los pasos de Cristo. El Señor nos ama siempre y eso tenemos que recordar. Nos vamos a equivocar muchas veces, tendremos errores, tendremos cosas que a uno le gustan y al otro no, pero lo que sí estoy segura que con todos mis defectos, el Señor me ama con todo su corazón. Y eso es algo que nadie me puede sacar nunca, ni nadie le puede sacar nunca a ninguno de ustedes. Oramos y terminamos. Amado Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Padre, yo pido, Señor, que tú sigas obrando en nuestros corazones y hablándonos y mostrándonos y revelándonos y abriendo puertas y ventanas, Señor, y trazando, Señor, lugares por donde andar, Señor amado, rutas, Señor, lugares donde nosotros podemos llegar a otros, donde nosotros podemos ser bendición para otros, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener ese fuego siempre prendido, Señor amado, a que podamos realmente compartir todo lo que tú nos das a nosotros con los que no tienen, con los que no saben, con los que aún no han tenido ese encuentro contigo, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria y la honra. Y oramos, Señor, por todos los hermanos que no están bien, que están pasando mal, o que están enfermos, o tienen algún tipo de tribulación, Padre. Que tú extiendas tu mano, que tú les hables, Señor, que tú sanes sus corazones, Señor amado, y que tú muestres nuevas perspectivas, nuevos lugares, Señor, nuevas maneras de hacer las cosas. Bendecimos, Señor amado, a la iglesia, bendecimos a los pastores y a cada uno de los miembros, Señor, y te rogamos con todo nuestro corazón que tú sigas obrando en medio nuestro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.